Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día, muy pendientes de nuevo de las últimas horas, de toda la actualidad. Repasaremos las noticias más destacadas del día de hoy, poniendo el foco en Telegram, en el cofundador que, ojo, parece que va a tener que acudir a la justicia francesa. Miraremos también a nuevas noticias sobre Venezuela, pondremos el foco en Polonia, que dice que no puede ayudar más a Ucrania, y pendientes también de Rusia, en este caso de los últimos ataques en la ciudad natal de Volodymyr Zelensky. Empezamos mirando, como les decíamos, al fundador de Telegram, a Pavel Durov. Ha sido liberado este miércoles de la custodia policial por un magistrado después de comparecer ante un tribunal de París para responder a los cargos presentados contra él por las autoridades francesas, es lo que informa BFM-TV. Durov fue arrestado el 24 de agosto al llegar a Francia por supuesta falta de cooperación con las autoridades en relación con actividades ilegales en Telegram. El juez puso fin a la detención policial de Durov a la espera de un examen preliminar y una posible acusación. El CEO de Telegram nació en Rusia, pero tiene ciudadanía francesa. También es ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos y de San Cristóbal y de Nieves. Precisamente los servicios franceses emitieron las órdenes de detención contra el CEO de la mensajería Pavel Durov y su hermano Nikolai el 25 de marzo, es lo que informan medios que citan documentos administrativos. Las órdenes de detención contra los hermanos se declararon porque supuestamente incluirían posesión y difusión de contenido inapropiado dentro de un grupo. Las autoridades francesas emitieron las órdenes de arresto después de que la plataforma dejara sin respuesta una solicitud judicial para identificar a un usuario. El pasado 24 de agosto los medios franceses informaron que Pavel Durov fue detenido en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. Durov, que tiene pasaportes, como les decíamos, de Rusia, San Cristóbal y Nieves, Emiratos Árabes Unidos y Francia, fue puesto bajo custodia después de ser detenido en el aeropuerto. Hablamos también del presidente francés Emmanuel Macron, que ofreció al director ejecutivo de Telegram, a Pavel Durov, trasladar la sede de la compañía a París. Es lo que informa este miércoles The Wall Street Journal, citando fuentes anónimas. Según el informe, Macron hizo la oferta a Durov durante un almuerzo privado en 2018. Sin embargo, el ejecutivo rechazó la propuesta. Las fuentes también revelaron que en 2017 los espías franceses organizaron una operación conjunta con los Emiratos Árabes Unidos llamada en código Purple Music, en la que piratearon el iPhone de Durov. Esta operación se lanzó porque las autoridades de seguridad francesas estaban preocupadas por el uso de Telegram por parte del Estado Islámico para reclutar nuevos agentes. Sin embargo, tanto Francia como los Emiratos Árabes Unidos otorgaron la ciudadanía a Durov en 2021. El director ejecutivo de Telegram fue arrestado en Francia durante el fin de semana después de una investigación iniciada por la Fiscalía el 8 de julio. El Tribunal Judicial de París acusó a Durov de 12 cargos penales. Miramos también a la tensión en Oriente Medio, en medio de reportes de que Irán podría intentar asesinar a israelíes de alto nivel en el extranjero en represalia por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido reforzar la seguridad de su hijo, es lo que informa The Times of Israel. De acuerdo con el medio, Netanyahu ha intentado aumentar las medidas de seguridad ya existentes para su hijo Yair, que vive en Miami, en Estados Unidos, desde marzo de 2023. La solicitud habría sido presentada al Comité Asesor para la Protección de Figuras Públicas por el director general de la oficina del primer ministro, citando como motivo la preocupación de que el joven podría ser objetivo de Teherán. Sin embargo, en declaraciones a medios locales, funcionarios de seguridad anónimos aseguraron que el nivel de seguridad concedido a los israelíes en el extranjero se basa en el grado de amenaza y en evaluaciones periódicas de la situación. En este sentido, afirmaron que no hay indicios de que Yair se enfrentara a amenazas importantes, por lo que no se tenía previsto fortalecer su seguridad. Y mirando a Israel, la CFDI ha lanzado ataques aéreos y de artillería contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, tras la identificación de un escuadrón terrorista en un edificio militar de Hezbollah cerca de Al-Adisa, según apunta el ejército en X. Las CFDI informaron que sus aviones de combate atacaron el edificio, mientras que el fuego de artillería se dirigió a las zonas de Sebaa y Yarin. Horas antes se detectó que una aeronave hostil cruzaba el espacio aéreo israelí desde el Líbano, lo que provocó una alerta en la región de la Alta Galilea. La aeronave, que más tarde se confirmó que se había estrellado en Beit Hillel, causó heridas leves a un soldado de la CFDI que fue evacuado rápidamente a un hospital. Y les contamos también que al menos 4 personas han muerto en un ataque achacado a un dron del ejército de Israel contra un camión en territorio de Siria, cerca de la frontera con Líbano. Es lo que informa el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El organismo con sede en Londres, informantes en el país árabe, ha indicado que el vehículo circulaba por la carretera que conecta Damasco y Beirut. Ha agregado que fue atacado cuando estaba cerca de un control de seguridad de las fuerzas de seguridad cerca
de un puente. Así ha recalcado que el bombardeo ha causado la destrucción del camión que se ha incendiado y la muerte de sus ocupantes, sin que el ejército de Israel se haya pronunciado por el momento sobre este incidente. Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas. Y hablamos también de Irán, y es que su ejército ha asegurado este miércoles que se dará una respuesta calculada a Israel por el asesinato del líder político del movimiento islamista palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán el 31 de julio. Decía literalmente: seguramente responderemos al crimen del régimen sionista de manera calculada. Es lo que afirma el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bagheri, según informa la agencia estatal IRNA. Estas afirmaciones de Bagheri tienen lugar casi un mes después del asesinato de Haniyeh mediante un ataque con un proyectil de corto alcance contra su residencia en la capital iraní, donde se encontraba de visita oficial para asistir a la ceremonia de investidura del presidente del país, Masoud Pezeshkian. Pendientes también de las negociaciones, y es que la delegación negociadora israelí ha vuelto este miércoles a la capital catarí, a Doha, para iniciar una nueva ronda de negociaciones destinadas a reducir las brechas en los asuntos pendientes para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. Es lo que apuntaban a la agencia EFE fuentes de seguridad egipcias. Los informantes, que pidieron permanecer en el anonimato, indicaron que la delegación israelí se reunirá en Doha con representantes de Estados Unidos, Egipto y Qatar, que continúan sus esfuerzos de mediación entre Israel y Hamás. El portavoz del presidente de la Autoridad Palestina ha dicho este miércoles que la escalada de las operaciones israelíes en Cisjordania conducirá a consecuencias terribles y peligrosas. El funcionario subrayó que Estados Unidos es responsable de la agresión y el asesinato del pueblo palestino en Cisjordania, ya que Washington brinda protección y apoyo a Israel. Además, el portavoz instó a la comunidad internacional a tomar las medidas necesarias para detener la guerra israelí contra el pueblo palestino. Dice que el mundo debe tomar medidas inmediatas y urgentes para frenar a este gobierno extremista que supone una amenaza para la estabilidad de la región y del mundo en su conjunto. Y miramos ahora a Corea del Norte. Les contamos que probó un lanzacohetes múltiple de 240 milímetros equipado con un nuevo sistema de guías, lo que anunciaba la Agencia Central de Noticias de Corea. El sistema de cohetes mejorado, producido por la Segunda Comisión Económica, tiene una maniobrabilidad y una potencia de fuego mejorada. Según se informa, el nuevo sistema es capaz de alcanzar Seúl y las zonas cercanas, y su lanzamiento fue supervisado por el líder Kim Jong-un. La prueba se produjo en medio de ejercicios militares conjuntos en curso entre Corea del Sur y Estados Unidos. Hablamos ahora de China. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha pedido a Estados Unidos que deje de reprimir a China en áreas como el comercio, la tecnología y la ciencia, y que deje de comprometer los intereses legítimos de China. Durante una reunión con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el ministro ha instado a Washington a cumplir con su compromiso de no respaldar la independencia de Taiwán, dejar de proporcionarle armas y apoyar la reunificación pacífica de China. Además, Wang Yi ha enfatizado que Taiwán pertenece a China. El funcionario ha dicho además que su país no tolerará los intentos de Estados Unidos de socavar la soberanía y la integridad territorial, instando a la administración estadounidense a dejar de apoyar los actos infractores de Filipinas. Pendientes también de Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith ha presentado este martes una acusación formal contra el expresidente Donald Trump por sus presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En el documento de 36 páginas que será presentado ante un segundo jurado que no ha escuchado el caso, el fiscal especial redujo ciertas acusaciones contra el expresidente, pero mantuvo los 4 cargos que acusaban a Trump de liderar una conspiración para defraudar a Estados Unidos y subvertir los resultados electorales. La nueva acusación eliminó precisamente acusaciones del caso original que acusaban a Trump de supuestamente presionar al Departamento de Justicia para que le ayudara a anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos se puso parcialmente del lado del expresidente en relación con el caso de las elecciones de 2020, dirigido por el fiscal especial Jack Smith, y señaló que a Trump se le debería conceder al menos una inmunidad presunta frente al procesamiento. Y seguimos mirando a Donald Trump, y es que el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones de 2024 anunció este martes que él y su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, tendrán un debate televisivo en ABC News el 10 de septiembre. En un artículo publicado en Truth Social, Trump confirmó que el debate se va a transmitir desde Filadelfia, Pensilvania. Dijo que ABC insistió en que el evento se organizaría de manera justa y equitativa, al tiempo que describió a la cadena como una cadena de fake news, y dice además que de lejos es el presentador de noticias más desagradable e injusto
del sector. Además, Trump afirmó que Harris se negó a hacer un debate en Fox News el 4 de septiembre. Decía Trump, un posible tercer debate que iría a NBC. Fake news no ha sido aceptado por la izquierda radical. Hablamos también de Robert Kennedy Jr. y es que en concreto su imagen y su nombre va a seguir apareciendo en las boletas electorales en los estados clave de Michigan y Wisconsin. Todo esto pese a que el político suspendió su campaña a la presidencia, es lo que confirmaban este martes funcionarios electorales. Permanecerá en las boletas electorales en Michigan, donde obtuvo la nominación por el Partido de la Ley Natural. Según la Oficina Electoral del Estado, la fecha límite para cualquier cambio terminó hace mucho tiempo. Además, explicó que la ley estatal impide que los candidatos de partidos minoritarios se retiren después de ser certificados. En Wisconsin, por su parte, la Comisión Electoral se reunió este martes y votó a favor de rechazar la solicitud presentada por Kennedy de retirar su nominación como candidato independiente, según recogen medios locales. Dice que cualquier persona que presente documentos de nominación y califique para aparecer en la boleta electoral no puede rechazar la nominación. El nombre de esa persona aparecerá en la boleta electoral, excepto en caso de fallecimiento de la persona. Miramos también a Kamala Harris y su compañero de fórmula, Tim Wolf. Darán una entrevista con la CNN este jueves después de semanas de críticas de los republicanos y algunos medios de comunicación de que la candidata presidencial demócrata no ha permitido que los periodistas la presionen sobre temas controvertidos. La entrevista se emitirá eso de la 1 GMT de este jueves, según apuntaba la CNN en un comunicado. Será la primera entrevista de Harris desde que se convirtió en candidata demócrata después de que el presidente Joe Biden terminara su campaña para la reelección el 21 de julio tras un desempeño inestable en el debate. Miramos también a España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reafirmado que el apoyo a Ucrania no va a desfallecer y continuará sin fisuras ante la agresión rusa, que califica de injusta y que será injustificable siempre. Dice además que va a continuar la cooperación, como por ejemplo con el envío ahora de otros 7 generadores eléctricos. Álvarez ha visitado a primera hora de este miércoles la sede de la empresa Finanzauto en un polígono industrial de Arganda de Rey, donde se encuentran los 7 generadores que serán enviados en los próximos días vía Polonia para que puedan usarse por la población civil ucraniana ante el nuevo invierno que se presenta particularmente difícil. Miramos también a la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg convocó este miércoles una reunión del Consejo OTAN-Ucrania para analizar la situación en el frente tras la campaña de bombardeos rusos y las necesidades militares prioritarias para Kiev. Según informaba la agencia EFE, la portavoz de la alianza, esta reunión se celebra a nivel de embajadores y se convoca a petición de Ucrania. Será el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien informe a los aliados por videoconferencia sobre la situación en el campo de batalla y las necesidades prioritarias de capacidad. Hablamos también de Reino Unido. De su primer ministro, Keir Starmer, dio la bienvenida este miércoles a un nuevo tratado entre Londres y Berlín. Dice que este nuevo tratado es una oportunidad única para beneficiar a los trabajadores de ambos países. Añade que es un testimonio de la profundidad del potencial de su relación con vínculos más profundos en materia de ciencia, tecnología, personas, negocios y cultura. Piensa que es un impulso a sus relaciones comerciales. Es lo que manifestaba en una comparecencia junto a Olaf Scholz. El funcionario británico agregó que los acuerdos climáticos y de defensa también se incluirán en este tratado. Repitió los comentarios anteriores de Scholz sobre Ucrania, diciendo que ninguno de los dos países planea abandonar a Kiev en su lucha contra Moscú. Shared determination to harness the power of government for the service of working people. And that is what we are doing today. A new UK-Germany treaty, a once-in-a-generation chance to deliver for working people in Britain and in Germany. A new agreement, a testament to the depth and potential of our relationship, with deeper links on science, technology, development, people, business, culture, a boost to our trading relations. Germany, of course, already the UK's second largest trading partner in the world. Pues muy pendiente de este nuevo acuerdo entre Reino Unido y Alemania. Decía el propio Starmer que esto no significa que se vaya a revertir el Brexit o que Reino Unido vuelva a ingresar en el mercado único. Pendientes también de Polonia, les contamos que va a llevar a cabo un gasto récord en defensa en 2025, pero ojo porque desatar las alarmas en Ucrania. Dice que hasta aquí ha llegado, que no puede entregar más armas. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión.
Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos repasando la actualidad y miramos en este caso a Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha anunciado este miércoles que el presupuesto estatal de 2025 incluirá un gasto récord en defensa. Tusk presentó los principales puntos del presupuesto del próximo año que describió como generoso y de apoyo a un mayor crecimiento económico. Dijo que el próximo año se gastarán unos 180.000 millones de zlotys, unos 48.500 millones de dólares en aumentar la defensa de la nación fronteriza con una Ucrania devastada por la guerra y donde la preocupación por la seguridad es alta. Dice Tusk que es un gran esfuerzo, pero que no hay vuelta atrás, es lo que apuntaba en una rueda de prensa. Dijo que la cantidad era un aumento significativo en comparación con el gasto en defensa en 2024, que representa más del 4% del Producto Interno Bruto de Polonia. Polonia lidera la OTAN y la Unión Europea en gasto de defensa. Y precisamente Polonia ha desatado las alarmas en Ucrania. Dice que le ha proporcionado todas las armas que pudo, es lo que afirmaba el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, citado por el medio local Wiadomości. El funcionario señaló que el gobierno de su país ya hizo donaciones de equipos por valor de miles de millones de dólares a Ucrania. Decía literalmente, eso es todo lo que pudimos dar. Yo sé que Ucrania necesita muchos tipos de armas, pero nuestros socios ucranianos también deben comprender que el Estado polaco debe mantener sus capacidades y esto es una prioridad para mí como ministro de Defensa. En la jornada anterior, Zelensky declaró que necesita cazas MiG-29 y que Varsovia los tiene, decía Zelensky. Realmente necesitamos sus MiG, sus aviones. Conocemos estos aviones y sabemos su cantidad, agregando que todavía no hay una decisión positiva. Además, el líder ucraniano indicó que la atención de la parte polaca a la capacidad de defensa de su país ha disminuido ligeramente, pero ciertamente dice hay algunas cosas que aún permanecen hoy en Polonia. Pendientes también de Rusia, la presidencia ha rechazado este miércoles las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre un plan que presentará en septiembre a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para poner fin al conflicto, recalcando que Moscú continuará con su ofensiva en el país vecino. Decía Peskov que no es la primera vez en la que escuchan afirmaciones similares por parte de representantes de Kiev, es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa, añadiendo que son conscientes de la esencia de este régimen en Kiev, antes de agregar que es más que obvio que no se dan los requisitos para esas negociaciones. Así ha asegurado que el ejército ruso continúa su operación militar especial y que además lograrán todos sus objetivos. Miramos también a un nuevo ataque por parte de Rusia, en concreto en la ciudad natal
de Zelensky. Un misil ruso impactado este miércoles en la ciudad de Kryvyi Rog. Según las autoridades locales, la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky guardaba un día de luto oficial por un ataque que mató a 4 civiles en un hotel. El último ataque contra la ciudad alcanzó infraestructura civil y causó 4 heridos, es lo que apuntaba el jefe de la administración local, Oleksandr Vilkul, en las redes sociales. El incidente del martes, que también dejó 5 heridos, formó parte de una andanada rusa con docenas de misiles y aviones no tripulados que alcanzaron toda Ucrania por segundo día consecutivo. El cuartel general operativo de la región de Kursk anunció en un comunicado este miércoles que estaba restringiendo la entrada a la ciudad de Kurchatov, cerca de la planta de energía nuclear de Kursk, debido a las actuales operaciones ofensivas de Ucrania en la región. Apuntaban a que, por decisión del Estado Mayor de Operaciones para la realización de operaciones antiterroristas en la región de Kursk, a partir del 29 de agosto se introducirán medidas de seguridad adicionales en el distrito de Kurchatovsky y en la central nuclear de Kursk. Las nuevas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad de la población de la ciudad, según se informa en el Estado Mayor. Al mismo tiempo, en el cuartel general de la operación se informó de que las Fuerzas Armadas ucranianas siguen teniendo planes de entrar en Kurchatov y que la seguridad de la central nuclear está garantizado al máximo. Anteriormente, autoridades rusas habían puesto en marcha una operación antiterrorista en la región de Kursk tras la ofensiva de Kiev en territorio ruso. Miramos también a declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Afirmó este miércoles que mercenarios extranjeros participan activamente en la ofensiva ucraniana en la región de Kursk. Dice que en este ataque también participan activamente los llamados mercenarios extranjeros. Dice que son mercenarios estadounidenses y que de hecho publicaron en internet una foto de la posición de la unidad de morteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de un parque infantil en la región de Kursk. Además, la diplomática acusó a los soldados extranjeros de poner en peligro la vida de civiles, incluidos niños, y los calificó de fascistas y terroristas. Precisamente Moscú cree que las exigencias de Ucrania a que Minsk retire las tropas de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia son inaceptables. Es lo que afirma la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, durante una sesión informativa. Dice que en el contexto de la constante incitación de la Junta ucraniana por parte de varios políticos occidentales a lanzar ataques militares no solo contra Rusia, sino también, si es necesario, contra Bielorrusia, nadie en su sano juicio tomará en serio las garantías de Ucrania de que habrá o de que no hay intención, como se ha dicho, de tomar medidas hostiles hacia el pueblo bielorruso. Dice además que con sus medidas para fortalecer la defensa de la frontera con Ucrania, Bielorrusia cumple concienzudamente sus obligaciones para evitar puñaladas por la espalda de Rusia. Dice que lo valoran mucho y que consideran que la gestión llevada a cabo por el presidente ucraniano, por Volodymyr Zelensky, es inaceptable y alejada de la realidad. Miramos también de nuevo a mensajes por parte de Rusia a Ucrania. Dice que la negativa de extender el acuerdo de tránsito del gas ruso que vence este año va a perjudicar seriamente a los consumidores de la Unión Europea. El Kremlin advirtió que estas decisiones de Ucrania dañarán gravemente los intereses de los consumidores europeos que quieren seguir adquiriendo el gas ruso, más accesible en el sentido económico en comparación con otros recursos que compran en primer lugar a Estados Unidos. Es lo que indicaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Las compañías rusas, según indicaba el portavoz, disponen de rutas alternativas para exportar el gas en la Unión Europea. En concreto, precisó, están en los planes para crear un centro de distribución internacional de gas en Turquía. Antes, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró que las empresas de su país estaban dispuestas a exportar el gas a través del territorio ucraniano más allá de 2024, pero el asunto depende ahora del gobierno de Ucrania. Precisamente miramos a Ucrania. Sus autoridades planean presentar próximamente a responsables de seguridad nacional de Estados Unidos una lista de objetivos en territorio internacionalmente reconocido de Rusia, susceptibles de ser atacados con armas de largo alcance. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, tienen previsto viajar esta semana a Washington, donde presentarían esta lista de blancos a la administración Biden en su intento por persuadir a la Casa Blanca de que merece la pena levantar la prohibición occidental sobre este tipo de bombardeos. Es lo que indicaban al medio político. Según estas fuentes, la lista de los objetivos que Kiev pretende destruir en suelo ruso sería más detallada que la presentada en anteriores ocasiones a sus patrocinadores occidentales. En general, se trataría de un último esfuerzo por convencer a Washington para que levante las restricciones. Y seguimos hablando de Ucrania. En este caso, les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha dicho este miércoles que el mayor problema de Ucrania es la negativa de los aliados a intensificar el conflicto
con Rusia. Decía literalmente, el mayor problema que vive Ucrania es el miedo a que la olviden. Nuestro problema es que cuando pedimos armas escuchamos una respuesta negativa porque nuestros aliados tienen miedo de que esto agrave el conflicto. Es lo que afirmaba el ministro en Campus Polonia. Según el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, esta reacción es solo una excusa. Decía, por favor, no tengan miedo de lo que Rusia puede hacer en respuesta, dennos armas y ayuden a poner fin a esta guerra cruel. Ucrania además va a suspender temporalmente los pagos de garantías del PIB a partir del 31 de mayo de 2025, según una decisión del gobierno publicada en el sitio web oficial. Según el documento, Kiev también suspenderá temporalmente los pagos de préstamos de Cargill Financial Services International a partir del 3 de septiembre y de bonos garantizados por el gobierno de la empresa eléctrica ucraniana Ukrenergo a partir del 9 de noviembre. El ejército ucraniano ha derribado un avión de combate Su-25 ruso que se disponía a atacar posiciones ucranianas en el frente de Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, según anunciaba este miércoles el Grupo Operativo Estratégico Yortizia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice que su ejército ha derribado un avión ruso Su-25 que intentaba atacar posiciones de las unidades de sus Fuerzas Armadas en el frente de Kramatorsk, es lo que se lee en un comunicado emitido por este grupo. Según el portavoz de las fuerzas terrestres ucranianas, el avión ruso fue derribado por la Brigada Separada Mecanizada con un sistema de defensa antiaérea portátil. Por su parte, Eslovaquia ha abogado este martes por mantener el tránsito de gas ruso por Ucrania después de 2024, pese a la reciente decisión de Kiev de cortar relaciones con Gazprom, la principal empresa gasística rusa, y de decidir conjuntamente con la Unión Europea su paso hacia Europa. El vicepresidente del Parlamento eslovaco, Peter Siga, afirmó este miércoles al diario Pravda que para Eslovaquia, pero también para otros países vecinos, es importante mantener un suministro continuo de gas natural y petróleo, que depende del tránsito de gas ruso incluso después de 2024. Subrayó también la necesidad de explorar cualquier posibilidad que garantice suficiente gas natural a un precio razonable para la industria y los hogares. Miramos también a Letonia. Les contamos que debe prepararse para extender el servicio obligatorio a las mujeres. Es lo que declaraba este martes el ministro de Defensa letón Andris Šepurs, menos de un año y medio después de restaurarse el alistamiento obligatorio para los hombres. Dice que avanzando hacia una defensa nacional integral, apoya el reclutamiento obligatorio de mujeres en el servicio de la defensa nacional. 2028 podría ser el momento óptimo para iniciar, lo que escribía en su cuenta de X. Hasta esa fecha sostuvo que hacer preparativos, iniciar un debate público, mejorar la infraestructura del servicio y proporcionar materiales y equipos técnicos adaptados para las mujeres. En una entrevista que concedió a un canal letón, declaró que ya se han encomendado a las Fuerzas Armadas Nacionales tareas apropiadas para preparar la infraestructura que permite aceptar a reclutas femeninas. Miramos también a Venezuela. Nicolás Maduro ha removido de arriba a abajo su gabinete de ministros para rodearse de los pesos pesados del chavismo. Los grandes ganadores de la crisis desatada después de las elecciones del 28 de julio son la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que sigue en su cargo, pero que además absorbe el Ministerio de Petróleo, y Diosdado Cabello, número 2 de la revolución, y que regresa al gobierno para hacerse cargo del Ministerio de Interior y Justicia. Sobre esto hablaba el propio Nicolás Maduro. Decía que Diosdado sabe mucho de paz mientras disparaba con su mano derecha en forma de pistola. Lo hizo hasta en 2 ocasiones para acentuar la importancia del nombramiento del más duro de la revolución. Cabello va a comandar el aparato represivo junto al general Vladimir Padrino, quien continúa al frente del Ministerio de Defensa, y del mayor general Iván Hernández Dara, el jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Miramos también a los BRICS. Precisamente Venezuela es prácticamente un miembro de los BRICS porque participa en todas las reuniones del bloque mientras espera la formalización de su ingreso. Es lo que declaraba este martes el ministro de Exteriores del país sudamericano, Iván Gil, durante una entrevista concedida a la Iguana Televisión. Decía que Venezuela está dentro de los BRICS y que podrían decirlo sin tapujos. Agregaba que el país participa en las comisiones del grupo, cumbres, reuniones de cancilleres y en el intercambio de información. Añadía, es decir, nosotros estamos en la órbita de los BRICS, subrayando que Caracas cuenta con el respaldo de todos los países miembros del bloque. Gil adelantó que el próximo mes habrá una reunión de los cancilleres de los BRICS en la ciudad estadounidense de Nueva York, donde se van a definir los mecanismos de ampliación del grupo, y Venezuela estará acompañando ese proceso. Mientras tanto, India está considerando un aumento en los impuestos a las importaciones de aceites vegetales para ayudar a proteger a los agricultores afectados por la caída de los precios de las semillas oleaginosas. Es lo que apuntaban este miércoles 2 fuentes gubernamentales. La medida, que probablemente se anunciará en las próximas semanas, podría frenar la demanda y reducir las compras en el extranjero de aceite de palma, aceite de soja y aceite
de girasol. Dice que están explorando todas las opciones para ayudar a los agricultores. Aumentar los impuestos a las importaciones es una de ellas. Pidió, además, en este sentido, no ser identificado. Pendientes de más noticias, más actualidad, el foco puesto en las elecciones de Estados Unidos, pendientes de la entrevista que va a tener lugar este jueves por parte de Kamala Harris, el debate en ABC News el próximo día 10. Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.